Saturno, el gran maléfico o el maestro incondicional que refleja la automaestría. Estás en el canal Astrospiral, mi nombre es Gemma y el mensaje de hoy es sobre Saturno y su entrada en el signo de Aries. Iré desplegando principios sobre la astrología psicológica, evolutiva, desde el uso que le damos a la astrología como una herramienta para el autodescubrimiento y acompañarnos en la educación y el cultivo de nuestro ser y nuestra alma creadora. Iremos viendo principios de Saturno en Aries y cómo cultivar esa función tan importante de autosostenernos, de ser autoridad y de que nuestro compromiso sea genuino, porque eso se da cuando hemos encontrado el sentido y coherencia en el modo de vivir, ¿sí? Así que empezamos. Ten en cuenta que la expresión y experiencia de cualquier energía puede modificarse en la medida que damos conciencia y todas las siguientes elecciones que hacemos en relación a ese tema, a esa energía. También es importante darnos cuenta que el exterior refleja nuestro mundo interno, aunque sea de manera inconsciente, y que las circunstancias externas de nuestra vida, lo que vivimos, son creadas por dinámicas energéticas que llevamos dentro. Esas dinámicas las vemos en las funciones planetarias, en su signo, a través de esos aspectos, quizás porque hay temas que no son importantes, no les damos el enfoque, la atención y se manifiestan pues como pueden. Y si podemos comprender cada uno de los arquetipos como energía, y en este caso Saturno, podemos reconocer nuestro modo de relacionarnos con esa energía. Y podemos comprender que la forma de reconocer esta energía Saturno en nosotros depende de cómo sostenemos esta energía, de cómo la tenemos integrada, en qué calidad tenemos cultivada la función saturnina. Y estamos en tiempo de resignificar, pasar de la función de Saturno ordinaria, que sería desde una versión más limitada, más vacía de sentido del qué, a algo más extraordinario, desde ese viaje heroico que tiene que ver con comprender las leyes cósmicas. Y Saturno es uno de los principios. Saturno es el último planeta visible a ojo desnudo y es el más lento y distante de los planetas tradicionales. En la mitología griega romana, Saturno se asocia con Cronos, el dios del tiempo, que derrocó a su padre, Urano, y temiendo la misma profecía de ser derrocado por sus propios hijos, se los tragó. Se tragó Plutón, Neptuno, Ceres, Vesta, Hera. Sus hijos vivieron en su estómago en un lugar atemporal, en estasis, sin envejecer. Finalmente, su esposa, Rea, escondió a Zeus, que es, como sabes, es Júpiter, quien creció y al final concretó la profecía. Saturno a menudo se representaba como el tiempo comiendo a sus propios hijos, simbolizando el ciclo de la vida, el envejecimiento y la muerte. Cuando vamos abriendo y estudiando más mitologías, vemos que en la romana Saturno es también patrón de la agricultura y enseñó a la humanidad a cultivar y a hacer el mejor uso de sus recursos físicos y ganarse la vida, entre comillas, a través del trabajo duro. Todos estos son principios que vamos viendo en ese entramado psíquico y en la expresión de Saturno. Y en ese caso Saturno es visto como una figura paterna, más patriarcal, de autoridad, de mantener, de que nada cambie. Y aunque puede ser sombrío desde esta visión limitada, va enseñando también el autocuidado y a dar resultados tangibles.
estructura, límites objetivos, conformar las reglas, construcción, planifico, compromiso, estrategia y resultados, tiempo, causa y efecto, pragmatismo, control de calidad hacia la excelencia, autoridad. Hacer algo repetidamente que se va mejorando esa técnica, dando mayor conciencia, afinando, siendo más preciso, también desde esa repetición y compromiso, ayuda a aprender. Y las leyes saturninas son dedicación y tiempo para que puedan madurar. A veces es a través de castigo-recompensa, modo que se ha enseñado de manera muy limitada. Pero sí que de hecho el ver causa y efecto es uno de los aprendizajes implícitos dentro de Saturno. Para comprender esa función psíquica en nosotros, es importante hacer esa revisión de referentes que hemos tenido, en este caso de Saturno, en esa historia, biografía personal, para ver cómo se personificó ese arquetipo, cómo condicionó mi función saturnina y apropiarme de ese principio. Porque esas experiencias pasadas, esos referentes que están anclados en nuestra memoria, en nuestra emoción, puede haber generado bloqueos, dificultades, resistencias y también límites, que es un principio saturnino, en el modo de expresar la promesa, la potencia, talentos que hay de Saturno. Para ser capaces de responder a lo que Saturno nos pide, es crucial dejar de operar de manera inconsciente, inconsciente de cómo lo expreso, o sea, bajo ideas o conceptos de otros. La experiencia de Saturno en la carta natal, que es dentro de nosotros, ese principio psíquico como opera, y también en tránsito, tiene que ver en cómo manejamos esa propuesta energética. Y para Saturno viene a lograr objetivos duraderos. Cada retorno de Saturno nos permite liberarnos de procesos y ciclos históricos. Ahora, con este tránsito que veremos de Saturno en Aries, se da como un nuevo ciclo. Aunque tenga Saturno en otro de los 11 signos restantes, a nivel colectivo, además sumado a los otros tránsitos, desde Plutón en Acuario, Neptuno también en Aries, próximo Urano en Géminis y Júpiter en Cáncer, se está haciendo esa reconfiguración de mucho cambio global y en esa entrada de Aries, o primer signo del zodíaco, nos impulsa a aprender a ser autoridad, que ser autores, autoras de nuestras decisiones, ¿sí? A ser responsable, que significa responder a nuestra voluntad interna, que es lo que estamos trabajando, atendiendo con esas otras propuestas cósmicas de las que venimos, desde Plutón, nueva visión, ideales a favor del futuro, de justicia social, con Neptuno en Aries, nueva primavera espiritual, veremos que trae mucho de este Saturno sobre estos temas, también del Venus Star Point en Aries, que es desde algo muy singular, que es tomar decisiones de manera individual, permitirme expresar algo que está adentro, ¿sí? De esa energía femenina más silenciosa a manifestarse, a opinar y responder de manera proactiva. Recuerda primero que donde Saturno se encuentra en la carta natal es el ámbito de vida que necesita mayor cultivo, mayor dedicación, mayor compromiso para desarrollar la autoridad en ese ámbito específico, en este signo, en ese grado, para ser más competente, más excelente y ganar ese respeto, autoridad a través de ese ámbito. Y también sabemos que Saturno, como un principio social, externamente sabes que Saturno representa figuras de autoridad, el gobierno,
sociedades, convenciones, consensos y internamente, pues ese modo de gobernar, ese consenso o límite interno. Con Saturno podemos cultivar nuestra capacidad y criterio desde una visión más realista, más pragmática. Si queremos crecer con Saturno, que nos ayude a poner raíces, a dar unas bases firmes, sólidas, ya que es ese principio estructurador, tanto en el cuerpo humano con los huesos, como a nivel interno. Va solidificando, va cristalizando para poder avanzar a otros niveles de ese Saturno guardián del umbral. Sí, nos ayuda a estar en el mundo. Si elegimos que Saturno sea nuestro aliado, nos ayuda a cultivar la maestría, esa autoridad, criterio, sin complacencia, sino buscando la calidad, la perfección y sabiendo que es un progreso continuo. Esto es muy importante para no sentir carencia continua. Esos seres que se permiten cultivar la automaestría van a hacer un impacto muy saludable en los ámbitos que participen, desde la propia vida como en contexto social y con eco al mundo, ¿no? Parte de las resistencias de Saturno es el juzgar y los prejuicios, el ser compasivos y compasivo con uno, con el proceso y poder ser amoroso, integrar la faceta cáncer, cuidadora, nutridora, de escuchar, de sentir, y también el amor propio, la faceta leonina, la creatividad y el júbilo, que sea compañero y motor, nutridor, energético, para que Saturno se comprometa en ayudar a realizar con excelencia, con rigor, con forma, con responsabilidad. Ese Saturno aliado nos permite realmente construir nuestro templo interior y conectar con facetas más trascendentes. El ciclo de Saturno es de 29 años y medio y podríamos ver en cada una de las fases de las etapas como capítulos de maduración. Cada uno de esos aspectos que forman las fases significan maneras en las que Saturno se va comunicando y relacionando con la energía natal de Saturno en la persona. Nos indica cómo va madurando la autoridad interna. Y en el ciclo completo podríamos ver un resultado de la declaración de esa autoridad que ha logrado madurar, que ha logrado construir con su ser, con la dedicación en las áreas donde ha ubicado su energía vital, su tiempo, su esfuerzo, técnicas o la carencia de ella, también vemos en ese retorno. Cada retorno, que es la misma posición, signo y grado de la posición natal, marca un capítulo de vida. Y durante todo este tiempo de tránsitos o aspectos más duros se nos va pidiendo ser más críticos de manera constructiva, sería el idóneo. Desarrollar conciencia, ser capaz de verme y exigirme desde el compromiso. Así que cada retorno es un momento para actualizar nuestra comprensión, en este caso de Saturno, de cómo la utilizamos para crear a largo plazo, de darnos cuenta de lo que no funciona y avanzar de manera determinada, con mayor realismo si cabe, con ajustando lo que vemos que no funciona, si es por exceso de ese Saturno que bloquea, quizás, o por carencia, y vemos los agujeros estructurales que tenemos en nuestra vida, en las áreas específicas que se haya manifestado. Por eso, el observarnos y dar conciencia es el que nos permite modificarlo. El día 24-25 de mayo de 2025 es cuando Saturno realiza la primera entrada en el signo de Aries, retrogradará y volverá a entrar en Piscis, y su entrada final al signo de Aries será el 14 de febrero de 2026 y va a permanecer allí hasta el 13 de abril de 2028, que es cuando Saturno hará la primera entrada en el signo de Tauro. Saturno como arquetipo de máximo compromiso, de pruebas, ingresando en Aries, es una nueva estructura que requiere la sociedad. Aries y todos los arquetipos, vamos viendo ese abanico entre luces y sombras
De Aries, en primero el talento es la capacidad impulsiva y de reacción cuando hay una situación de urgencia. También eso puede dar una tendencia a la temeridad, a la irreflexión. Con Saturno, que es energía más madura, más lenta, más cauta, y Aries, la energía joven, inmadura, más rápida, es una combinación compleja, porque ese sí, esa certeza de fuego que se ha ido activando con Venus Star Point, con Marte ya directo en Leo, viendo heridas quironianas, ese Neptuno en Aries, que es esa expresión de lo espiritual en primera persona, en vivir en presencia. Con Saturno vemos frenos y áreas específicas en las que requiere mayor atención y compromiso. Estamos cultivando el ser integral en la medida que lo femenino reconoce en sí el animus masculino y que el hombre, o en principio masculino, reconoce en sí el femenino, el yin. Y con ese Venus Star Point y regente Marte nos está direccionando a poder tomar conciencia, a apropiarnos de esos arquetipos y funciones y expresarlos de manera directa, dándole armonía, que es el reto también, con movimiento continuo. Con Saturno en Aries, esas autoridades externas, que la afuera me dice lo que tengo que hacer, que la afuera me genera normas y límites externos, nos está ubicando en la posición ser capaces de dar forma y de ponernos límites. Con Saturno en Aries sería también la capacidad de integrar la responsabilidad, la madurez, con la libertad, con hago lo que quiero cuando quiero porque quiero. Aries, esa capacidad y necesidad de ser independiente, de poder elegir y de cultivar la automaestría a través de la conciencia del camino heroico, de darme cuenta de lo misterioso y maravillosa que es la vida cuando le doy esa profundidad en la existencia, desde lo mundano, que es fabuloso, a otros niveles más trascendentes. La humanidad y la sociedad y uno a mi nivel individual, estamos llamados actualmente a resignificar Saturno. Y digo resignificar para darle esa versión extraordinaria, más allá de el límite o el freno o el desvitalizar. En Aries nos está dando esa atención a la madurez, a la responsabilidad, a la proactividad y hacer real todos estos sueños que tengamos. Hemos pasado con Saturno casi 3 años en el signo de Piscis, imaginando, disolviendo límites y gestando nuevas posibilidades. En esta nueva etapa, la tendencia es hacia ser más autosuficiente y crear nuevas estructuras que respondan a esos hallazgos que hemos tenido durante estos últimos tiempos, sobre todo desde 2020, en la manifestación del cambio de paradigma social. El éxito saturnino, esos logros o la calidad de estas iniciativas o de esta etapa de conexión con el ser, cada uno desde donde vibra y quiera expresar, y también desde la zona en la carta natal donde esté el signo de Aries, sabes que te da pistas para identificar qué área te está requiriendo ahora mismo ponerle esa nueva estructura. El éxito término saturnino en el lograr la calidad de la manifestación de Saturno en Aries dependerá de la disciplina saturnina. Y a mí más que disciplina, que sí es poner límites, viene disciplina con compromiso, cuando entiendo desde qué lugar quiero hacer esto y cuando es algo intrínseco, no de afuera porque tengo un castigo, sino al revés. Si soy capaz de respetar mi voz, mi voluntad y dedico esa atención, habrá un regalo, que es ver los frutos de esos principios. Primero interno, de saber que estoy haciendo lo que quiero hacer, lo que debo hacer. Y Saturno es aliado que está diciendo, aún no has llegado, aún falta, esto no está bien. Es ese maestro que nos va señalando por dónde mejorar. Y nos cansamos nosotros. Saturno no se cansa. Tenemos que pasar por allí, guardián del umbral, antes de poder acceder a algo más amplio, más vasto.
educar la faceta primaria, más animal, dándonos cuenta de esos principios en bruto y poder refinar ese plomo que ahora en Aries estamos en ese nuevo tiempo vivo de poder acceder, porque es la propuesta cósmica. También veremos cómo me relaciono ante ese conflicto interno que me genera, mi exigencia o modos de haber expresado Saturno y Aries, mi iniciativa. Cada uno dentro de su mapa cósmico sabe cómo opera y si no es momento de tomar conciencia y ver qué conflictos surgen, qué intento de control, qué estructuras de poder son inmaduras. Veremos que es un tiempo de reformas, porque se caerán estructuras que son precoces, que son prematuras, que requieren tiempo, requiere un plan. Y ese impulso de querer abrir de Aries es fabuloso, sabiendo que tendremos que mejorar. Y el nodo sur está en Virgo. Hay partes de ese sistema en funcionamiento, técnicas que están obsoletas para el tiempo actual y la versión ampliada que nos señala el nodo norte en Piscis. El primer año de tránsito de Saturno por un signo suele exponer y marcar de relevancia lo que no funciona en la vida de la persona, en las iniciativas que estén emergiendo, señalando falsas seguridades o viendo también creencias, límites de estructura, viendo también los aspectos que forman la carta natal, para identificar precisamente lo que requiere atención. No es un tirano. Saturno es energía maestra. Puede sentirse límites y que no funciona y que quiero avanzar y que no puedo. Y realmente es una oportunidad para dar calidad a eso que estamos iniciando, para mejorar o reconfigurar o reformular el plan que teníamos. Y si no había plan, sentarnos y darle ese tiempo, espacio, repensar antes de volver a poner y seguir la iniciativa. Por eso hay varios arquetipos y funciones, cada uno, arquetipos, principios originarios que tienen unas capacidades. Necesitamos que cooperen, que sean fuerzas aliadas. Y verlo en la carta nos ayuda de manera objetiva a identificar que está en nuestro programa interno y en ese momento actual que estemos atendiendo, sea tránsito solar, progresiones. Y aunque el proceso se sienta como una carga o algo que desvitaliza, estamos dando estructura a la autenticidad, construyendo nuestra realidad. Y si lo hacemos, el resultado final será de mayor sintonía con lo que sentimos. Y aquí puedes ir entrenándote constantemente. ¿En qué área sería importante asumir mayor compromiso, que es tiempo, es dedicación, es reflexión, es hacerme experta, experto en ese tema, en esa área de vida, poner allí la energía? Ahora mismo, además de tu Saturno natal, nos está pidiendo Aries, 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 mi voluntad, mi iniciativa, autosuficiencia, mi camino heroico. Vemos parte de sombra. Quizás sientas carga y peso que frena a los comienzos, quizás hay una motivación y no puedo porque hay otras obligaciones. ¿Cómo voy en mi tiempo personal dedicando también energía a eso que quiero? Quizás sienta que hay retrasos. ¿Cómo sigo nutriendo esa semilla interna hacia lo que amo para que continúe madurando sin castrar el proceso, porque no hay resultados inmediatos? Quizás sientas confusión porque intentas comprometerte en algo nuevo que hay en ti y ves que no da resultados, porque estamos cambiando las estructuras. Lo que antes funcionaba, quizás ahora ya no funcione. Las figuras de autoridad. Se nos está requiriendo poder responder como figura de autoridad. ¿Qué sucede cuando lo asumo mi lugar y hay otras personas que ejercen y personifican esa autoridad? Quizás hay un jefe, una jefa. ¿Qué conflicto genera? Poder discernir en el momento que estoy, cuál es el rol, cuál es la relación y a la medida de lo posible ir viendo más por qué hay molestia o incomodidad o conflicto, si es lo que surge en estos momentos.
contradicción entre lo que quiero emprender y sentir que es definido por las obligaciones, que no hay espacio para lo nuevo que siente. Y eso enfada y genera dureza. Quizás en tu caso hay una confrontación con los límites y es una dificultad para decir, no, es tiempo de escuchar más la voluntad y actuar en consecuencia, con respeto hacia la voluntad y también pudiendo respetar a los demás sin detrimento de la propia opinión. Quizás hay conflicto con las relaciones, las sociedades, esos otros. Hay un enfriamiento de esas iniciativas o de lo que motivaba y se genera una cierta distancia que puede concretarse. Quizás sientas luchas o resistencias en el ritmo externo, en el tiempo saturnino externo. En la primera etapa, como te decía, Saturno, que ingresa en un nuevo signo y en Aries, que es un nuevo ciclo de 29 años y medio, puede ser que internamente sintamos que sí, que va por una dirección específica y que el exterior aún no responda. Quizás aún no es el momento. Aprovecha para identificar lo que no está funcionando. Dependiendo de tu carta, será una faceta u otra. Con Saturno en Aries también puede hacer confrontar el miedo y ansiedad y ver qué es lo que mueve de eso que no se está haciendo tangible. Puede ser en lo concreto, ¿no? Darme cuenta que quiero eso y no puedo sostenerme o sostenerlo. ¿Cómo acompaño ese malestar? Saturno, como talento, nos trae la perseverancia, el tesón, el compromiso, la exigencia hacia la calidad, refinar la fuerza, la disciplina, el compromiso, de escuchar a nivel profundo y dedicarnos tiempo para cultivar nuestra relación alma, espíritu y abrir esa versión extraordinaria de Saturno, de ser un maestro aliado que refleja nuestra maestría. ¿En qué áreas estamos perfeccionados, perfeccionadas? Y somos excelentes. ¿En qué área quiero ser experto? En todas las áreas, bueno, empiezo por una y voy dedicándome para cultivar esos talentos. En el próximo video te explicaré prácticas saturninas para cultivar tu maestría y Saturno extraordinario en tu vida. Un abrazo, buen camino. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.